Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor y un placer estar con ustedes nuevamente en el espacio férico. Y esta vez nos encontramos en el jardín interior de la casa, lleno de seres féricos que nos acompañan. Y eso porque el video de hoy, desde mi punto de vista, es muy importante y muy interesante. Adrián y yo nos hemos topado con muchas noticias que de repente aparecen en las redes sociales, donde la gente denuncia el asesinato de un animal que ha sido confundido con un animal maligno mágico. Por ejemplo, perros que son confundidos con el chupacabras, búhos que son o águilas que son confundidas con brujas, y una serie de situaciones que llevan a los animales que no son féricos, que no son mágicos, a sufrir atrocidades. Y bueno, pues nuestra intención con este video es explicarles cuáles son las diferencias entre el encuentro con un animal que, por muy feo que esté, no es un animal férico, no es un animal mágico, y mucho menos un animal demoníaco, y un animal normal. Entonces vamos a ver una serie de puntos que voy a ir enumerando para que en esta clasificación ustedes puedan distinguir entre el animal férico y el animal que no es férico, aunque esté muy feo. La primera, nos vamos a referir a los ojos rojos o anaranjados. Vamos entonces en esta primera categoría a centrarnos en los ojos del animal para que tú puedas distinguir si es un animal mágico, un animal demoníaco, maligno, o si se trata de un animal que pertenece a nuestro mundo y que es un animal normal. Bueno, los ojos rojos o anaranjados, vamos a ver que en los animales féricos tienen una mirada malvada, o una mirada muy penetrante e inteligente, que no muestra miedo, ni inseguridad, ni nerviosismo. Un animal normal va a reflejar la luz, como por ejemplo los gatos. En la noche a los gatos y también a los perros les brillan los ojos. Y esto a otras especies también. Pero en el animal férico pareciera que los ojos emiten su propia luz, y esta luz es muy brillante. Va a tener la característica de verse como si hubiese una serie de brillo de estrellitas que provienen de esos ojos. Son extremadamente brillantes, como si fuesen lámparas de las cuales emerge esa luz. En un animal que no es férico, esto no sucede, por mucho que le brillen los ojos. Además, vamos a notar que el animal que no es férico va a tener una mirada nerviosa. Aún si es un animal, digamos un perro que es bravo, no va a denotar la misma mirada penetrante del animal férico. Vamos con la segunda característica. Esto tiene relación con el olor del animal. Un animal normal puede oler muy feo, como por ejemplo un perro mojado, un gato mojado, pero el olor del animal mágico es muy distinto. Ese olor es un olor muy parecido al azufre, pero más bien es relacionado con el ozono o con el olor a flores podridas. Es muy similar ese olor al que aparece con los resonadores de tipo bobina Tesla. Es un olor que es nauseabundo. Y bueno, yo les voy a comentar un caso que pude investigar. Se trata de una persona, creo que ya lo he comentado de hecho aquí en el canal. Un señor que iba rumbo a su trabajo en la madrugada, 6 de la mañana, en la carretera, aquí en México, en el estado de Puebla. Y de repente, mientras va en su bicicleta, llega a la carretera, voltea para todos lados, ve que no viene un coche, se atraviesa y en ese momento choca contra una entidad que era muy similar a una especie de sombra gigantesca, como un ave negra, como de 2 metros, que tenía unos ojos rojos brillantes y un olor que le vino al señor en ese momento tremendamente nauseabundo. A eso nos referimos con estos animales mágicos o féricos. Bueno, vamos a ver otras características. La tercera característica se relaciona con que en el momento en que aparece este animal mágico, este ser férico, se va a notar una vibración extraña, una especie de zumbido, como de alta frecuencia o de baja frecuencia. Y el testigo va a sentir una especie de corriente eléctrica. Es como si todo
en su cuerpo vibrara, pero también como si vibrara todo el ambiente. Esto no sucede cuando estamos ante la presencia de un animal que no es férico. La siguiente característica es que el animal va a mostrar una especie de aura, un campo energético o algo como una luminaria a su alrededor, como una especie de iluminación de faro o la presencia de bolas de fuego muy cerca de donde se ha manifestado este ser férico, cosa que no sucede cuando estamos frente a un animal que, repito, aunque sea muy feo, no es un animal férico. Entonces, si se dan cuenta, cuando nos enfrentamos a situaciones en la cual se ha dado caza a un animal que no es un ser mágico y mucho menos un ser demoníaco, pues vamos a ver esos 4 aspectos que son básicos: los ojos rojos, el mal olor, la vibración y esas fulguraciones alrededor del animal, que pueden ser como especies de esferas de fuego o bolas de fuego en el cielo. Bueno, pero ahora vamos a ver algunas características que están presentes cuando hay un animal mágico y que no están presentes cuando el animal no es de este tipo. Estas son más complejas y bueno, Adrián las ha enumerado de la siguiente manera. Este contenido quiero comentarles que pertenece a Adrián. Adrián me ha pedido que yo lo transmita a ustedes para que ustedes lo conozcan y así puedan hacer esa diferencia entre el ser mágico y el animal que no es un ser mágico. Vamos entonces ahora con las características complejas. Entre las características complejas nos encontramos con la presencia, además del animal mágico, de niebla extraña o incluso algo nauseabunda. Es muy común que en regiones donde hay mucha niebla se hable de la presencia de estos animales mágicos, de estos animales féricos. Un ejemplo, cuando nosotros fuimos a Orizaba, nos platicaban en el Cerro del Borrego la presencia de una especie de simio o de ser simiesco, un tipo pie grande o yeti, en ese lugar. Y bueno, pues en el Cerro Borrego nos damos cuenta de que hay muchísima niebla en general en Orizaba. Y este no es el único lugar donde nos han comentado de presencias extrañas muy relacionadas con la niebla. De hecho, el interesante caso de Juan Pérez, que últimamente ha sido tan mediático, pues está muy relacionado con la presencia de esa niebla en este encuentro con lo que Juan Pérez pensaba que eran seres extraterrestres y que yo pienso que más bien se trata de seres féricos. Vamos con el siguiente punto. Cuando nos encontramos con un animal salvaje en el bosque, en la selva o en el desierto, este animal comúnmente va a huir, o bien si se trata de un depredador va a intentar atacar. Pero casi todos los animales salvajes, ante la presencia de los seres humanos, tienden a escapar, a sentirse nerviosos y asustados. El animal férico no tiene ese miedo. En la escenificación puede más bien tener la intención de espantar, o bien simple y sencillamente ignora por completo al testigo que lo está observando. Y puede ser que le griten, le hablen y este ser simplemente se limita a seguir su rutina, sin apenas hacer caso a la presencia humana. Esto podría obedecer al hecho de que muchos de estos seres féricos se encuentran en otra dimensión y por tanto no son conscientes de la presencia del ser humano que está siendo testigo. De esto hay infinidad de testimonios. Yo he visto algunos, por ejemplo, en el famoso programa de Iker Jiménez, desde cuando estaba el programa de radio de Milenio 3, ahí hay algunos programas sobre seres féricos y realidad daimónica en donde se habla de estas presencias que parecen ignorar al ser humano. Pero también en el programa como tal, de Cuarto Milenio, vamos a ver muchos casos en los cuales el ser férico está presente junto con el testigo, pero no le hace caso, lo ignora, como si no lo pudiera ver o como si no lo pudiera percibir. Entonces, dentro de la fenomenología extraña, nos vamos a dar cuenta de que el animal férico no presenta temores, no tiene una respuesta directa a la presencia humana, mientras que el animal que no es férico sí la tiene. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando cazan estas águilas, lechuzas, halcones, gatos salvajes, perros, que los matan. En realidad el animal está aterrado.
Y es horrible. Yo he visto algunos videos, no quise poner imágenes aquí de la tortura a la que someten a estos pobres animales. Es espantoso, de verdad. Mientras que el ser férico jamás tendría una reacción así. Y bueno, vamos con otras características para que vean que el ser férico es imposible de atrapar. La séptima característica de los animales féricos y del encuentro con ellos es sentir una carga eléctrica alrededor del cuerpo. Es como si la persona sintiera como pequeña electricidad, pequeños toques que están presentes mientras se encuentra cerca de este ser mágico o férico. Con un animal normal, obviamente que eso no va a suceder. La octava, no hay ruido, todo es muy silencioso alrededor, como si la persona hubiese entrado a una cámara de insonación. Es decir, no hay ruidos ambientales, no se escuchan las aves, como en este momento, no se escuchan los pájaros, no se escuchan los insectos, no hay grillos. Es como entrar dentro de una especie de cámara de cristal, en donde no hay ningún ruido. De hecho, la persona puede estar con otra persona hablando y ellos se escuchan, pero es como si estuvieran en un lugar silenciado, donde nada más se escuchan ellos y puede que escuchen algún sonido proveniente del ser férico. Y esto es lo que veían a continuación. Hay historias en el folclore de México que refieren a estos seres mágicos o féricos que hablan con los testigos. Por ejemplo, el gato negro de Aljojuca, que algunas personas comentan que lo han visto y que cuando hablan con él, bueno, él les contesta. También Adrián nos hace referencia a un burro de la comunidad de Churincio, Michoacán, que era capaz de hablar con la gente. Entonces estos seres mágicos hablan. Pero también puede ser que no directamente hablen como nosotros hablaríamos, sino que hablen a través de transmitir sus pensamientos a la mente del testigo o de los testigos. Otra de las características que tiene un encuentro con un animal férico o mágico es una sensación de realidad, como una sensación de ensoñación, como si la persona estuviera dentro de un ambiente surrealista y real, como en un sueño. La persona sabe que no está durmiendo, que no es un sueño, pero siente como si estuviese soñando. La siguiente característica es una discrepación espacio-temporal que manifiesta el testigo. Esto quiere decir que el testigo puede sentir que el encuentro duró solamente 1 minuto, pero en realidad este duró horas o incluso días. La discrepancia en el espacio se caracteriza por el hecho de que el testigo observa al ser mágico en un lugar y cuando éste se aleja o el encuentro termina, resulta que el testigo se encuentra en otro lugar que muchas veces está a kilómetros y kilómetros del lugar donde se presentó la situación en un primer momento. Ahora vamos con estas situaciones que pueden ser muy estrambóticas, muy extrañas y que se presentan también en estos encuentros. Antes quiero comentarles que muchos investigadores, sobre todo los criptozoólogos, van en busca de animales, de especies que no han sido registradas. Y ellos, cuando entrevistan a los testigos, generalmente obvian o descartan cualquier descripción que pueda resultar demasiado extraña, como las que voy a comentarles. De tal forma que para los criptozoólogos esto no puede ser posible. Por ejemplo, el animal se transforma de una cosa a otra. Un gato que se transforma en una bruja, una bola de fuego. Puede que el animal se convierta de repente en una esfera, o de una esfera de luz o de fuego pase a ser un animal, como un guajolote o un cerdo. Puede ser que se transforme en otro animal, que de un cerdo pase a ser un búho o una lechuza, o bien que se transforme en una persona, como es en el caso en México de los famosos nahuales, en donde la persona se transforma en un perro o en un lobo o en un coyote. Los criptozoólogos también irían en búsqueda del animal, de un cadáver o de algo, una pista orgánica, como los desechos orgánicos del mismo animal, la popó, por ejemplo, buscando esas pistas orgánicas, eso que esté vinculado con la realidad de la existencia del ser. Pero en este caso de los encuentros con los animales féricos o mágicos,
como por ejemplo el pie grande, el yeti, el mismo chupacabras, las sirenas, nos vamos a dar cuenta de que es prácticamente imposible encontrar el cuerpo, el cadáver. Si bien estos seres dejan huellas, como por ejemplo ramas rotas o a veces en el caso del yeti, pues algunos pelos, la realidad es que el cadáver de estos animales jamás va a ser encontrado. Otra cosa bien interesante de la presencia de estos animales es el hecho de que se encuentran en ambientes que, digamos que en forma de las leyes biológicas, es imposible que se encontraran. Digamos que estos ambientes no podrían sostener una criatura así. Por ejemplo, seres que se encuentran en el desierto, o es muy común escuchar testimonios de alpinistas que estando en las altas montañas, a una altura donde ningún animal vive, de repente encuentran a estos seres. Entonces vamos a ver que el ambiente es insostenible para estas criaturas, pero ellas de todas maneras se encuentran aquí. Algo que es bien importante definir es que no es tan fácil ver a estos seres mágicos o animales mágicos. Entonces es muy común encontrar a gente que dice que ha capturado una bruja, y cuando lo vemos en realidad se trata de una lechuza o de un águila o de un halcón. Pero en la realidad estos encuentros son muy raros, y los testigos que todavía podemos encontrar y que nos hablan de esos encuentros también son raros, porque comúnmente la gente no va a querer platicar estas experiencias por temor a que los consideren locos. Sin embargo, todavía en México encontramos personas que nos hablan de que han visto la fenomenología. Y bueno, ¿quiénes son los que comúnmente van a tener la capacidad de ver estos fenómenos? Pues gente que tiene la segunda vista o la segunda visión, es decir, que nacen con una especie de don que les permite ver otras realidades distintas a la que cotidianamente nosotros vemos. Es gente singular, como singulares son los encuentros con estos seres. Es gente también con una sensibilidad muy especial, de tal forma que cuando sucede un linchamiento a algún animal extraño, pues nos damos cuenta de que es un montón de gente que lo está viendo, que lo están matando, por tanto no puede ser un animal mágico. Algo que también es muy común en estos encuentros con estos seres mágicos son las fechas. Su presencia coincide con fechas especiales, donde los niveles de realidad se interceptan, como por ejemplo en el caso del Día de Muertos, fiestas como por ejemplo los equinoccios, en el San Juan. En estas fechas vamos a ver que muy comúnmente es cuando las personas atestiguan haberse topado con esas otras realidades. Y bueno, cuando esto sucede también es en ciertos lugares cargados de simbolismo mágico. Un encuentro bien interesante que nos puede hacer referencia a esta sensación en la cual es como si los testigos estuviesen ante otra realidad a la cual no pueden acceder, pero que estos seres sí pueden entrar. Es uno que nos llamó mucho la atención a Adrián y a mí, de JJ Benítez, en el cual unas personas se encuentran con una especie de centauro. Entonces este tipo de situaciones tan extrañas, tan fantásticas, que están tan presentes en los comentarios de mucha gente, pues se siguen presentando. Pero como en el folclore antiguo, como los folcloristas lo comentaban, bueno, pues vamos a observar que están muy relacionados con esos lugares mágicos, lugares sagrados y con esas fechas especiales.